tengo el honor, tengo el honor de dirigir este Spine Webinar número 96, gracias a la invitación de los doctores Enrique Guzmán y Antonio Sosa, que están haciendo una labor trascendente y que está yendo mucho más allá de las fronteras, por lo cual quiero felicitarles. Tenemos hoy la presencia de la doctora Eva Alejandra Pacheco Galaviz, que es ortopedista del Hospital General de la Villa, como ponente, que viene bajo el asesoramiento del doctor Miguel Ángel Guerrero Benítez, que es ortopedista y cirujano de columna del Hospital General de la Villa. De tal manera que vamos a tener la posibilidad de compartir este espacio con un tema. Eh, Perdón, Doc, Creo que se fue se el audio, silenció su perdón. micrófono. Algo sí, perfecto, disculpe. Entonces, vamos a tener la oportunidad de tener la presencia de la doctora Eva Alejandra Pacheco Galvis, que viene al Hospital de la Villa, bajo el asesoramiento del doctor Miguel Ángel Guerrero Benítez. Nos van a hablar sobre el abordaje posterior de la columna cervical y degenerativa, indicaciones, ventajas y desventajas. Una vez que concluyamos la ponencia, vamos a dar espacio a un tiempo de comentarios, preguntas y discusión. Reitero mi agradecimiento por ser parte de este módulo, felicitando a quienes están logrando que Spine Webinar, reitero, vaya más allá de las fronteras y se constituya en una importante ventana de compartir conocimientos en cirugía de columna. Doctora, bienvenida, el escenario es suyo. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, primero que nada, agradeciendo a la oportunidad al doctor Guzmán, al doctor Sosa, por poder formar parte de este módulo y pues de este proyecto que ya tomó tanta importancia y de la mano pues a los asesores que he logrado tener, al doctor Miguel Ángel Guerrero, adscrito ahí del Hospital de la Villa. Entonces, vamos a empezar platicando un poquito del abordaje posterior de la columna cervical, iniciando primero con un poco del antecedente histórico. A mí normalmente me gusta retomar esta parte porque pues son datos interesantes y pues bien dicen que los que no conocemos nuestra historia pues estamos condenados a cometer los mismos errores. Entonces, el antecedente con respecto a la cirugía de la columna vertebral y en particular el estudio de los abordajes posteriores se data a partir de Egipto, más o menos a partir del año 1500 antes de Cristo, con papiros que se encontraron en donde ellos ya comentaban la existencia o conocían de la existencia de la médula espinal, la referían o hacían una referencia a esta palabra jet, que precisamente es la imagen que ven a la derecha del lado superior, y hablaban de que era la médula espinal de Osiris. No estaban muy pues entendidos de cuál era la función como tal, pero sabían que tenía algo que ver con la vitalidad, con la fuerza y con pues el control de uno mismo. Entonces, a partir de ese entonces, pues ya empieza a haber un poco de este conocimiento. En Grecia, en la época dorada, se empieza a hablar de algunas técnicas quirúrgicas rudimentarias. Con Hipócrates, a partir del año 460 a 370 años antes de Cristo, perdón, empieza a haber una descripción clínica del déficit neurológico existente junto con algunas lesiones que él describe como homolaterales. Ya empieza a relacionar la localización de las lesiones con respecto al déficit neurológico. A partir de la época bizantina empieza a haber ya algunos intentos de descompresión de la columna y particularmente de la médula espinal a través de métodos igualmente rudimentarios, como en la imagen de la derecha. Se sabía de pacientes que tenían, por ejemplo, caídas, tenían alguna lesión, alguna compresión y trataban de hacer algún tipo de descompresión mecánica para tratar de ayudar a que tuvieran una mejoría. Em, ya como tal, a partir de los años 1900 es cuando empezamos a conocer un poquito, hay un poquito más de documentación acerca de la cirugía moderna como tal de la columna vertebral, apoyándose de una exploración física un poquito más detallada. En el año de 1925 se empieza a hablar de las primeras disectomías cervicales posteriores a cargo de un doctor llamado Charles Ellsberg y
por fin hasta 1976 se empiezan a documentar o a publicar abordajes posteriores para la columna cervical, buscando precisamente por la localización del abordaje evitar algunas estructuras vitales y tratar de poner en menor riesgo a los pacientes durante el abordaje. Los primeros procedimientos que se empiezan a reportar son como tal laminectomías a cargo de algunos nombres que pues nos van a sonar familiares, de Kirita, de Miyazaki y de Hayashi a partir de 1976. Sin embargo, a partir de 1977 se empieza a dar cuenta algunos de estos médicos que este tipo de abordajes o este tipo de procedimientos favorecía o promovía la inestabilidad de la columna. Entonces se empieza a optar por otro tipo de técnicas un poco menos agresivas, digamos, y es cuando nace la técnica de Hirabayashi, la laminoplastia que todos conocemos, a partir de 1977. Si se dan cuenta, la mayoría de lo que se publica en ese entonces, pues es en países asiáticos, ya que hay que recordar que pues ellos tienen una incidencia alta tanto de enfermedades degenerativas como la mielopatía espondilótica cervical y la osificación del ligamento longitudinal posterior. Entonces, por eso es que ellos hacen tanto avance en este contexto, en ese tipo de técnicas. Y pues a partir de ese desarrollo de esa técnica, de ahí para acá, hay múltiples modificaciones en estas técnicas para pues tratar de favorecer la mejoría de estos pacientes. Del lado izquierdo, algunas de las imágenes. Es una imagen que viene en la primera, del lado izquierdo, arriba, de los controles del primer abordaje de la laminoplastia de Hirabayashi, que se hace en ese año, en el 76, el preoperatorio y el postoperatorio. Y pues en la parte de abajo algunas imágenes acerca de algunos esquemas de las laminoplastias que más conocemos. Entonces, pues ya entrando un poquito más como al tema ok. Entrando ya un poquito más al tema de la columna cervical hoy en día, hay que recordar la importancia que va a tener la columna cervical en general en la evolución que hemos tenido a lo largo de este tiempo. ¿Qué objetivos o qué funciones va a cumplir la columna cervical? Pues va a tener principalmente o va a ser la encargada de dar sostén al cráneo, mantener la mirada de manera horizontal, facilitar la marcha, recordar que para esto, pues precisamente al nosotros evolucionar y poder ser personas que anden en la bipedestación, pues necesitamos tener la marcha conjunta junto con la mirada horizontal. Todo esto pues para poder maniobrar en el ambiente. Al ser la columna cervical el segmento que va a tener la gama más amplia de movimientos, pues esta muchas veces se va a encargar de compensar algunas otras situaciones en el resto de la columna. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Aquí tenemos una imagen del lado izquierdo, precisamente para recordar un poquito de la anatomía de la región posterior de la columna cervical, y del lado derecho un video que lo que hace pues es demostrar precisamente los rangos tan amplios de movimiento con los que podemos contar en esta región de la columna. Y pues recordando un poquito de los rangos de movimiento, la flexoextensión total de la columna cervical que va a llegar hasta 130 grados, siendo la columna cervical superior encargada de darnos desde 20 hasta 30 grados de libertad y la inferior de 100 a 110. Por parte de la inclinación lateral total, cerca de 45 grados, con la articulación atlanto-occipital regalándonos 8 y la rotación total de la columna cervical de 80 a 90 grados, siendo la parte de la columna cervical alta la que nos va a obsequiar entre 20 a 25 grados de libertad. Entonces, pues pasando un poco a la parte del balance sagital general dentro de la columna, hay que recordar que va a haber diversas cuestiones que tendremos que contemplar al momento de nosotros enfocarnos en un solo segmento. En la parte del medio, pues va a estar la parte, bueno, es una imagen de algunas de las mediciones más comunes que tenemos que conocer y tenemos que contemplar al momento de nosotros valorar a un paciente que tenga cualquier defecto en la columna, siendo lo primordial, pues tratar de mantener o de preservar principalmente la lordosis cervical, la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Recordando que, como comentamos de inicio, al ser la columna cervical la que tiene el mayor rango de movilidad, muchas veces muchos de los defectos, como se ve en la imagen de la izquierda, o mucho del deterioro que podamos tener en el resto de los segmentos, se va a ver
afectando a la columna cervical, ¿sale? Segmentos desde problemas de espalda plana, de algunos problemas tanto en la alteración de la pelvis, la inclinación de las caderas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta es la importancia más que nada, y vamos a hablar un poquito más adelante de ello, de por qué hay que contemplarlo como una totalidad y no como un segmento individual, porque muchas veces esto va a ser lo que nos va a llevar a la falla de los tratamientos. Entonces, esta parte es relevante. Em, no sé cómo quitarlo de los corazoncitos esos que aparecieron, yo no los puse. Sí, perdón, Em, le estoy diciendo a la doctora Leida Rivera que si los puede quitar, por favor, porque estaban apareciendo por parte de su... Ah, ok, perfecto. Gracias, doctor. Bueno, entonces, por parte de, hay diversos artículos que nos van a hablar del balance sagital de la columna cervical y pues hay que tomar en cuenta qué cosas es importante valorar en este balance sagital. El primero de los parámetros que vamos a tener que tomar en cuenta va a ser la lordosis cervical. Precisamente para tomar esta medición o para tomar este valor, vamos a tener diversos métodos. Métodos que van demostrados en la imagen del artículo que les comento. Del lado izquierdo al derecho, el primero sería el método modificado de Cobb, que todos conocemos. El segundo sería el método de Jackson. El método de Harrison y por último el índice de Isahara. Cada uno de ellos pues con ciertas particularidades, desde que algunos son muy simples de tomar hasta que otros puedan ser un poco más complejos de trazar. Lo importante es, a final de cuentas, llegar a la medición de esa lordosis cervical, que hay que recordar que el valor medio de esta lordosis de C0 a C7 va a ser cerca de 40 grados, más o menos 10 grados, y siendo el segmento particularmente de C1 a C3 el que nos va a representar cerca del 80% de la lordosis cervical total. Entonces, bueno, igual del lado izquierdo es una imagen demostrando las mismas mediciones que podemos contemplar. Y pues bueno, por parte de otras mediciones que hay que tomar en cuenta con respecto a la columna cervical, vamos a tener el eje vertical sagital cervical, que más o menos tiene que tener una medida de entre 5 a 25 milímetros para ser dentro de los rangos aceptables, llegando, como les comento, hasta los 25 milímetros para poder considerar que está adecuado. Este valor es precisamente el que está en la imagen del lado izquierdo, que se va a tomar, se va a trazar una línea como si fuera una plomada del centro de C2 hacia abajo y de donde cae la línea hacia el borde posterior de la plataforma superior de C7, se va a trazar otra línea precisamente perpendicular y el valor que tengamos de esto tiene que caber o tiene que entrar precisamente entre estos 5 a 25 milímetros para entrar dentro de valores de normalidad. Otros valores que vamos a contemplar va a ser el slope o la inclinación, digamos, de T1. Esta se dice que si está por arriba de los 17, algunos toman hasta 19 grados. Es un valor pronóstico que nos va a hablar de que el paciente probablemente tiene una deformidad a nivel del segmento torácico o por debajo de este, y hay que valorarlo bien al momento de pensar en hacer alguna modificación o alguna cirugía para tratar de corregir únicamente el segmento cervical. Este Ale- slope se va a tomar. Alejandra, perdón, es que está Bien. muy interesante y muy bonita tu plática. ¿Puedes, por favor, yo creo que a la doctora le agarraron su celular o algo? ¿Puedes Ajá, quitar tu pantalla y volverla a poner para ver si se quitan esos corazones que pusieron, por favor? ok, sí, Por doctor. favor, disculpa. Sí, entonces, bueno, hablando del slope o de la inclinación de T1, ¿cómo es que la vamos a medir? Se va a trazar una línea sobre de la plataforma superior de T1 y al mismo tiempo vamos a trazar del punto medio de la plataforma superior, se va a trazar una línea horizontal. El ángulo resultante en esto, pues tiene que ser un ángulo, algunos refieren que hasta menos de 17 grados, algunos que a menos de 19 grados, para hablar de un valor pronóstico acerca de la alineación, digamos, o de la configuración de la columna torácica que puede influir en que el pronóstico de nuestros pacientes postoperados de columna cervical pues puedan tener buenos o malos resultados, ¿sale? Entonces, otro valor que también vamos a tomar en cuenta va a ser
el thoracic inlet angle. Este ángulo tiene que ser cerca de 68 y lo que nos va a referir precisamente es qué tan desalineada con respecto a la columna torácica va a estar esta columna cervical. Entonces, en la parte de abajo es un artículo que precisamente habla, es un artículo de un conjunto de casos en donde precisamente hacen el estudio retrospectivo de pacientes que ya fueron operados de columna cervical, que no fue considerado precisamente todos estos valores en cuanto a la alineación de la columna torácica y el pronóstico o la evolución que tuvieron estos pacientes por delante de las cirugías. Y entonces de aquí es de donde hablan de la importancia precisamente de tomar en cuenta estos otros ángulos para no tratar de manera aislada a la columna cervical, ¿sale? Entonces, bueno, otros mediciones, otros parámetros que va a ser de igual manera importante contemplar. Uno de ellos va a ser el ángulo vertical barbilla-ceja, que este ángulo precisamente se puede medir desde la parte, se puede medir también en radiografías, pero se puede medir también clínicamente. Este ángulo lo vamos a tomar trazando una línea desde el borde de la ceja precisamente al mentón y una línea por el frente de esto de manera vertical. Este ángulo, si se dan cuenta, es de las imágenes clínicas precisamente que más hablábamos hace ratito, de cuando ya tenemos una alteración en la columna cervical a tal grado de que la vista se desvía hacia abajo. Entonces, todo esto va a ser importante valorarlo en el momento que nosotros escojamos el tipo de tratamiento para nuestros pacientes precisamente afectados por este tipo de problemas. Este ángulo se habla que tiene que tener un rango entre -5 hasta 17 grados y algunos otros de los valores que se proponen, pero que ya son como tal radiográficos, va a ser el slope de MacGregor, que es esta imagen que se ve del lado izquierdo, que es un ángulo que se va a formar por la parte una línea trazada de la parte posterior del paladar duro a la opistión con respecto a la horizontal y este tiene que ser de -6 hasta 14. Eso se mediría de manera radiográfica. Y otro es el slope de la línea de visión, que también está en la imagen del lado izquierdo, que este precisamente se traza este plano de Frankfurt y este se valora con respecto a la línea vertical y con esto podemos darle un valor, digamos, a lo que vemos precisamente con el ángulo barbilla-ceja y precisamente ver qué tanto la alteración total de la columna nos está desviando la mirada, ¿sale? El normal de este ángulo es de -5 a 18 grados. Entonces, si se dan cuenta más o menos, aunque son diferentes formas de medir la desviación de la mirada del plano horizontal, básicamente proponen algo similar, son valores dentro de los mismos rangos que hablan de tener la mirada fija hacia el horizonte, que es precisamente el objetivo de este segmento de la columna. Entonces, hablando de como tal ya de algunas cuestiones en cuanto a la columna degenerativa, vamos a tener muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de que se propone una clasificación precisamente ya evaluando el resto de la columna que es propuesta por AMES y un grupo de cirujanos precisamente para tratar de dejar de valorar o de tomar de manera aislada estos defectos en la columna cervical e integrarlos con el resto de patologías que podamos tener que afecten a la alineación de esta columna. Esta clasificación lo que va a hacer es que nos va a dividir las deformidades de la columna cervical en 5 grupos dándole un nombre con la inicial de una letra a cada uno de los grupos de esta clasificación. La primera sería definida con una C, que va a ser o va a hablar de una deformidad sagital primaria, en donde el ápex de la deformidad se ubique precisamente en la columna cervical. Por parte de la clasificación, el grupo que corresponde a la CT va a ser una deformidad sagital igualmente primaria, pero el ápex va a encontrarse en la articulación cervicotorácica. Por parte de la T, pese a que tengamos alguna alteración en la columna cervical, el ápex no se encuentra en la columna cervical, sin embargo, se encuentra en la columna torácica. La S va a corresponder al grupo en donde la deformidad más grande o la deformidad mayor va a estar en el plano coronal con un ángulo de Cobb de C2 a C7, perdón, de más de 15 grados.
Y la clasificación CVJ precisamente va a ser una deformidad en la unión cráneo-vertebral y pues esta va a hablar de alguna alteración en el primer segmento. Entonces, si se dan cuenta, pues esta clasificación que se propone es una clasificación sencilla porque pues realmente los nombres nos hablan de la ubicación de la deformidad o del ápex de la deformidad y pues esto nos va a hablar de qué tipo de tratamientos podemos elegir para la corrección de estas deformidades. En cuanto a lo que se propone con esta clasificación, nos van a hablar de cierto grupo de modificadores cervicales, que todos estos modificadores se van a tener que tomar en cuenta al momento de nosotros decidir qué tipo de tratamiento se le va a ofrecer a los pacientes, ya sea un tratamiento para abordar por la parte anterior, por la parte posterior, dependiendo del tipo de deformidad que tengan. Y estos modificadores cervicales pues van a ser los siguientes. Cuando de C2 a C7 el eje vertical superior abarca o tiene menos de 4 centímetros, se le va a otorgar una puntuación de 0. Cuando es de 4 a 8 centímetros, una puntuación de 1. Y cuando es mayor a 8 centímetros, una puntuación de 2. La mirada horizontal, precisamente tomada con los ángulos que les estaba comentando hace rato, el ángulo de la barbilla ceja, cuando es de 1 a 10 va a otorgar 0 puntos, cuando es de 10 hasta 0 o hasta 25 va a otorgar un punto, y cuando tenemos que sea menor de menos 10 o mayor a 25 va a otorgar hasta 2 puntos. La lordosis cervical menos la pendiente de T1, que son precisamente los valores que les explicaba al inicio de la plática. Cuando es menos de 15, 0 puntos, de 15 a 20, 1 punto, y mayor a 20, 2 puntos. El caso de la mielopatía, pacientes que ya tengan instaurado un cuadro de mielopatía, según la puntuación de la JOA, lo que vamos a hacer es que dependiendo del puntaje que nos den, si es 18, nos va a dar 0 puntos, de 15 a 17, que lo clasificaríamos, perdón, como una mielopatía leve, 1 punto, y de 12 a 14, una moderada, 2 puntos, y severa, 3 puntos, ¿sale? Estos modificadores cervicales también van a tomar en cuenta la clasificación de Schwab. Entonces, todo esto al final de cuentas, ¿qué es lo que nos trata de enfocar? ¿En qué tipo de abordaje va a ser el que nos va a beneficiar al momento de nosotros elegir tratar al paciente? ¿Vale? Entonces, bueno, otros de los valores que nosotros tenemos que contemplar al momento de pensar en qué tipo de abordaje se pueda proponer para un paciente con algún problema, ya sea una mielopatía, una osificación del ligamento longitudinal posterior, entre otra cosa, pues precisamente es la línea K. La línea K, como ustedes saben, existen dos líneas o dos formas de trazar la línea, ya sea la línea K clásica, por así decirlo, en la imagen radiográfica, y también la línea K modificada, que es cuando la trazamos precisamente en un estudio, ya sea una tomografía, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser importante con respecto a esta línea K? La línea K hay que recordar lo que se traza en la parte, digamos, media del canal medular. Desde C2 hasta C7 se traza una línea, y esa línea lo que vamos a hacer es que vamos a valorar si está hacia anterior, digamos, o hacia posterior, otorgándole un valor positivo o negativo. Esta línea acá, ¿de qué nos va a hablar? Del pronóstico en el momento de que nosotros hagamos abordajes o descompresiones únicamente por la parte posterior. Las líneas, esta línea, hay diversos artículos, ahorita vamos a platicar de algunos, en donde se ha demostrado que cuando esta línea se acerca más a la región anterior, tenemos un pronóstico un poco menos favorable, porque quizá no sea la mejor opción descomprimir únicamente de manera posterior. Entonces, estas son algunas imágenes. Del lado izquierdo, pues es la imagen radiográfica. La parte de en medio, la imagen en una tomografía, que sería como tal la línea K modificada. Y del lado derecho, igualmente en una imagen radiográfica, que pues tiene que ser una buena toma de una lateral de columna cervical, ¿sale? Entonces, bueno, precisamente estos artículos son los que les hablaba. Nos van a hablar del pronóstico cuando usamos las laminoplastías en pacientes con espondilopatía cervical con respecto a este parámetro.
Entonces, ¿de qué nos va a hablar precisamente? De que los pacientes que tengan una línea K negativa, o sea, que esté un poco más cerca, digamos, de la parte anterior, lo que nos va a hablar es de que va a tener una mejoría discretamente o em, más bien va a tener una mejoría menor, digamos, que un paciente que tiene una línea K positiva. Entonces, del lado izquierdo vamos a ver que es un paciente en el que se realiza una laminoplastia de C3 a C7. El ángulo fue precisamente muy negativo, se le mide una línea K de menos 39 y en este paciente pues tiene una mejoría de un JOA de 7 a uno de 9 y nos habla de que precisamente en diversos pacientes estudiados, la línea K en estos pacientes va a hablar de un pronóstico de recuperación de cerca del 20%. Sin embargo, cuando esta línea K está orientada hacia lo positivo, estos pacientes van a tener un índice de mejoría de hasta el 62.5%, siendo pacientes que en este estudio en particular el JOA mejoró desde 13 hasta 15.5 puntos. ¿Por qué? Precisamente por lo que comentábamos, porque al ser una línea que nos orienta o nos habla de en qué región o en qué parte, ya sea anterior o posterior, tenemos el mayor compromiso, podemos optar un poquito más por elegir el abordaje adecuado. Entonces, bueno, este es otro par de artículos que hablan acerca ya de la decisión quirúrgica, acerca de cómo elegir el abordaje ideal, pese a que ahorita pues la plática va un poquito más orientada hacia los abordajes posteriores, pero es importante tener como todo el contexto porque, como les comentaba, en muchas ocasiones tomamos de manera aislada la patología por la que llega el paciente sin considerar el resto de condiciones que puedan afectar en el pronóstico o en la evolución del paciente. Entonces, ya hay diversos estudios que nos van a hablar precisamente de estos pronósticos, tomando en cuenta toda esta cuestión. Este par de artículos, el primero es un artículo de revisión, se hace en una población en Estados Unidos de cerca de 120 pacientes, en los cuales nos refieren que precisamente los pacientes a los que mejor les va no son los pacientes que tienen abordaje anterior o los pacientes que tienen abordaje posterior, sino los pacientes a los que se les protocolizó de manera un poquito más completa. Entonces, esta parte es la parte que se me hace un poquito más relevante rescatar de todo esto, pues para la práctica diaria como tal. Al igual estos dos artículos, el primero es un metaanálisis igual de un grupo grande de pacientes en un hospital chino, en un hospital de concentración, en donde hacen esta comparación y llegan exactamente a la misma conclusión, que el problema no es la ventaja como tal de un abordaje contra otro, sino la falta de valoración global, digamos, del paciente con respecto a la patología. Entonces, bueno, con respecto ya un poquito más a la parte del abordaje posterior. A grandes rasgos, ¿qué indicaciones vamos a tener? Van a ser pacientes con compresión medular cervical multinivel. Lo más usual va a ser que sean pacientes con mielopatía espondilótica cervical, ya sea con enfermedades como osificación del ligamento longitudinal posterior o bien con algún problema de inestabilidad. Hay que recordar que también es un abordaje que se puede utilizar de manera efectiva para cuando tenemos inestabilidad atlantoxoidea, que muchas veces viene de la mano con algunas otras enfermedades degenerativas, como puede ser la AR, entre otras. Las ventajas que en todos estos estudios reportan con respecto al abordaje posterior es que es una vía de abordaje técnicamente un poco más sencilla por tener un poco menos de estructuras posibles de lesionar durante el abordaje. Menor cantidad de estructuras en riesgo y la capacidad de abarcar varios niveles para descomprimir en caso de ser necesario. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de abordajes? La limitación en la corrección de las deformidades en el balance sagital y precisamente que cuando en ocasiones se hace abordaje posterior y se requiere de una fijación, muchas veces este tipo de abordajes sí nos van a condicionar una reducción importante en la movilidad del segmento cervical y pues volvemos a lo mismo. En caso de que este tipo de abordaje sea elegido sin tomar en cuenta el resto, de patología de la columna, ya sea alguna alteración en la columna torácica, en la columna lumbar, pues pueden ser pacientes que nosotros a lo mejor los descomprimimos, los fijamos, pero ya no van a tener la capacidad de compensar alguna otra deformidad existente. Entonces, esta parte también hay que tomarla en cuenta al momento de nosotros elegir el tipo de abordaje.
Entonces, bueno, este abordaje se utiliza, como les comentaba, con mayor frecuencia en los casos de los pacientes que tienen mielopatía espondilótica cervical, en particular pacientes que abarcan varios niveles y osificación del ligamento longitudinal posterior. Los objetivos de este tipo de abordaje pues va a ser la expansión del conducto vertebral, la compresión medular, la reversión del edema y la mejoría de la irrigación del segmento a descomprimir, la mejoría en la calidad de vida y pues obviamente evitar la progresión de la enfermedad. Y recordando pues obviamente la manera de progresar de la mielopatía espondilótica cervical, que pues el 75% va a tener una evolución escalonada, el 5% una evolución rápida y el 20% una evolución lenta y continua. Y pues algunas de las escalas que se pueden utilizar para valorar estos pacientes, como ya las conocen, pues van a ser la escala de Nurich, que se empieza a hablar de ella a partir de 1972, y la escala de Joa modificada, que pues serían estas, ¿no? Solo como para retomarlo, la escala de Nurich con un puntaje de 0 a 5, la escala de Joa modificada, que hay que recordar que pues la modificación o lo que hace que sea la modificada la que ocupemos es que precisamente en el primer apartado, que es en el de alimentación, la escala original pues se valora con el uso de los palillos y nosotros pues ya la modificamos al uso del tenedor, la cuchara, entre otras cosas, ¿no? Y pues el índice de discapacidad del cuello, que va a darnos un puntaje dependiendo de la valoración de ciertas tareas que son importantes para el paciente, desde el cuidado personal, la lectura, el trabajo, la carga de peso, conducción, sueño, actividades, entre otras, dándonos un puntaje desde 0 a 50 puntos, hablándonos desde un paciente que no tiene una discapacidad hasta un paciente que tiene una discapacidad completa. Entonces, bueno, a partir de este abordaje, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos diversas alternativas para la descompresión. Este tipo, ahorita vamos a comentar un poco de esto, pero bueno, este tipo de abordaje, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Las dimensiones del conducto posterior, precisamente tomando como referencia un poquito lo de la línea K, que era lo que les comentaba, y la localización de la compresión, que pues obviamente tiene que ser de predominio posterior. ¿Qué cosas podemos hacer a través de este abordaje? Pueden ser técnicas un poco menos invasivas, como a lo mejor una foraminoplastía, las laminectomías, las laminoplastías y técnicas de mínima invasión. No me voy a meter ahorita tanto en todas las técnicas de laminoplastia, porque en unos días vamos a platicar un poco más de eso a cargo de otro de nuestros compañeros, pero pues recordar que las técnicas que principalmente se prefieren hoy en día, por ser un poco menos invasivas y tener menos riesgo de inestabilizar la columna cervical, pues van a ser las técnicas de laminoplastías con todas las modificaciones que ha habido durante el tiempo. Entonces, pues como tal, el abordaje posterior, recordar, importante, el paciente en decúbito prono, de preferencia se sugiere tener una posición de Trendelenburg reversa, esto para evitar que aumente el sangrado, que haya menor retorno y precisamente cuidar las zonas de presión. También hay que considerar que hay que tener una ligera flexión en el cuello con la cabeza fija. Esta parte de fijar la cabeza durante el procedimiento quirúrgico, pues va a ser una de las partes más importantes precisamente, el acomodar al paciente para que nosotros podamos tener un poco más de facilidad durante el abordaje. Y lo que se sugiere, pues, es el uso del soporte especial, que es el soporte de Mayfield, que es precisamente para otorgar este tipo de posición sin tener tanta situación. Del lado izquierdo, pues, es una imagen de cómo debería estar la posición del Trendelenburg reverso para evitar precisamente o disminuir estos riesgos. Y del lado derecho, pues, un poco de la parte del abordaje. Del lado derecho, en la parte, tanto del lado derecho como en la parte del lado izquierdo inferior, es de un paciente que, pues, como tal, así es como lo sujetamos nosotros, porque, pues, en muchas ocasiones ustedes saben que no hay todos los insumos para a lo mejor colocarlos de la manera más adecuada posible, pero siempre hay que tratar de lograr esta posición, ¿sale? Y pues del lado izquierdo, en la parte superior, pues vamos a tener la imagen con todos los aditamentos, como pues lo deberíamos de poder colocar en la mayoría de las instituciones, ¿no?
Entonces, como tal, para este abordaje vamos a tener que tomar en cuenta la línea media como referencia a las apófisis espinosas de C2 a C7. Recordar que tenemos como plano internervioso la línea media entre los músculos paracervicales, tanto izquierdos como derechos. Realizar la disección de la fascia, del ligamento nucal y siempre tratar de mantener la disección superióstica de estos músculos para tratar de disminuir el sangrado, ¿sale? Del lado izquierdo, iniciando por la imagen de abajo, pues tendríamos una imagen precisamente de estas referencias, que son las que hay que palpar para tratar de orientarnos siempre sobre de la línea media, siguiendo de la disección de la fascia y la disección de los músculos paravertebrales. Y del lado derecho, pues sería un corte axial sobre cómo se vería el abordaje una vez ya logrando la disección superióstica. Entonces, bueno, em, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o alguna pregunta. Tenemos dos casos clínicos para presentar, para platicar un poquito precisamente del pronóstico de estos pacientes y todo lo que se contempló para la realización de esto. No sé si alguien tenga hasta ahí alguna duda o alguna pregunta o algo que... Avancemos con los casos y luego Sí. hacemos las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, entonces el caso clínico número 1 sería una mujer de 60 años con antecedente de artritis reumatoide de 20 años de evolución en tratamiento y control con biológicos, metotrexate y sulfasalacina. Esta paciente era una paciente que estaba en seguimiento por cirugía de columna, por dolor cervical axial con irradiación retroauricular. Precisamente esta irradiación pues era de predominio hacia la apófisis mastoides con afección de los tractos profundos. Llega la paciente con pérdida de control de los movimientos finos, refiriendo que ya no puede abrochar los botones, ya no puede escribir. Llega con marcha táxica, pero independiente. Y pues después de realizar un protocolo de estudio, se encuentra que esta paciente tiene el diagnóstico precisamente de la inestabilidad atlantoxoidea. Entonces, para esta paciente lo que hacemos es, o lo que se decidió después de todo del protocolo, es la realización de esta técnica. Del lado superior derecho tienen la imagen de las radiografías tanto neutra en extensión y inflexión y tenemos precisamente las imágenes de los controles postquirúrgicos. En esta parte de acá pues tendríamos precisamente la porción del abordaje, que es un abordaje que empieza desde C0 precisamente hasta C3, más o menos extendimos. Hay que recordar que la parte de la piel de la parte posterior como tal del cuello es un poquito más dura, un poquito más rígida, menos flexible que en la parte anterior. Entonces no hay que escatimar bien en la incisión, ya que podemos muchas veces lesionar la piel con los separadores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta es la imagen del control. Y pues es una paciente que tenemos que posterior a la cirugía, lo que hace es que pues prácticamente llega ya sin alteraciones, llega una paciente que puede realizar la deambulación, refiere mejoría de la sintomatología, mejoría en las actividades de la vida diaria, ya puede abrochar sus camisas, puede realizar todas estas actividades un poco más finas y pues este sería la paciente ya caminando postoperada. Entonces, sabiendo que pues tenemos esta alternativa para realizar este tipo de fijaciones en el caso de estos pacientes que pues tienen datos de inestabilidad, recordando que precisamente la inestabilidad pues va a ser una de las, si bien la artritis reumatoide es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes en el país, muchas veces no se le da el estudio suficiente a este padecimiento. Muchas veces nos enfocamos en si tiene algún problema en rodillas, caderas, en algún otro lado, y esto llega a pasar por alto, siendo que puede ser algo que comprometa un poquito más la calidad de vida de los pacientes. Y tenemos otro caso que es una paciente, una femenino de 90 años de edad. Esta paciente llega con una diabetes de 20 años de evolución. Inicia más o menos con 6 semanas, con pérdida de la fuerza en las extremidades superiores y pérdida de la Y fuerza en las extremidades. creo que no se fue, y ahí de repente trabajando con él. Entonces después le dije, güey, no me gusta este perro, güey. A mí es una putiza, güey. Si Este, Le hago pudieran tan apagar, radical. por Jesús, favor, Ah, con sus ese mejor me Jesús, gusta. apaga tu micrófonos. teléfono. ¿Y bien? Jesús Pérez, La verdad es que eso, bien. gracias. Y durante el tiempo de la especialidad, Jesús, tú pues, Jesús, ¿nos escuchas? Por Ahora sí favor, lo por apagó. respeto. Ya está. Perdonen.
Gracias, doctora. Entonces, No, gracias. tenemos un segundo caso clínico que es una paciente, una mujer de 90 años de edad, con antecedente de diabetes de 20 años de evolución en tratamiento y en control. Inicia cerca de 6 semanas anteriores con pérdida de la fuerza de las extremidades superiores e inferiores. Empieza con datos clínicos de neurona motora superior, por lo cual la llevan a la consulta del servicio de cirugía de columna. Esta paciente precisamente presenta este déficit neurológico progresivo, llegando hasta una cuadriparesia espástica, necesitando inclusive el auxilio del uso de silla de ruedas para poderse movilizar. Si bien antes, pues sigue siendo una paciente de 90 años, antes de iniciar con el deterioro, pues era una paciente que pues podía realizar la mayoría de sus actividades de manera convencional. Entonces, por eso es que se le da un puntaje de un URIC 5. A esta paciente, una vez que se le hacen algunos estudios de imagen, se encuentra con diagnóstico de osificación del ligamento longitudinal posterior. Ay, ahorita les enseño las imágenes, que pues precisamente esta paciente, recordando un poquito de lo que hablábamos durante la plática, es una paciente que no tiene una alteración importante en el balance sagital, es una paciente que tiene una línea acá que nos orienta a que el problema es precisamente posterior y pues el diagnóstico es precisamente una osificación del ligamento longitudinal posterior. Entonces, por eso es que se elige un abordaje únicamente posterior, sin meternos en la cuestión anterior. Tenemos del lado inferior izquierdo cómo se traza esta línea y cómo es que precisamente se alcanza a ver ahí cómo se encuentran las masas, que precisamente son la región donde se osifica el ligamento, que era lo que estaba provocando la compresión de la médula espinal y provocándole toda la sintomatología que platicábamos. Y pues esta es una paciente que se decide hacer una fijación de descompresión posterior y una fijación de C4 a C6 con los siguientes resultados. Es una paciente que pues ya en la consulta nosotros la podemos o la revaloramos y es una paciente que ya regresa a sus actividades prácticamente. Sin embargo, obviamente contemplando que es una paciente de 90 años, no va a tener la fuerza de un paciente de 20 o de 30 años, pero ya es una paciente que recupera prácticamente la fuerza. Inicia posteriormente con la deambulación apoyada de una andadera y pues en programa de rehabilitación precisamente para reintegrarse a sus actividades autónomas. Es una paciente que al día de hoy ya tiene 91 años y pues realmente realiza la mayor parte de sus actividades sin apoyo de nadie. Entonces, considerar en qué pacientes, precisamente como comentábamos, pues puede ser una buena opción el abordaje por la vía posterior únicamente. Y pues ese sería el video de la paciente prácticamente pues ya logrando el desplazamiento autónomo y pues la mayoría de sus actividades pasando de un URIC 5 a prácticamente un URIC 3. Bueno, y pues del lado izquierdo tenemos los controles, tanto en las posiciones neutras, en flexión y extensión. Y pues, o sea, considerando de vuelta que es una paciente que tiene 90 años, obviamente va a tener ciertos cambios degenerativos, va a tener algunas cuestiones pues pendientes, pero en el caso de ella, como la afección era de predominio posterior, pues fue por lo que se eligió el tratamiento únicamente por la vía posterior.
¿vale? Entonces, al final de estos dos casos breves, pues, ¿qué es lo que valdría la pena como recapitular? La parte de la valoración, la valoración integral de estos pacientes al momento de nosotros elegir el tipo de abordaje, el tipo de procedimiento y la resolución quirúrgica que se les va a ofrecer, valorando no únicamente el segmento que vamos a operar o que vamos a abordar, sino la totalidad de la columna. Y pues sabiendo que existen diferentes alternativas, o sea, si bien ahorita el enfoque fue hablar un poquito del abordaje posterior, hay que recordar que pues no es el único, tenemos otras vías de abordaje y también muchas veces hay ocasiones o va a haber pacientes que pues van a necesitar no solo de un abordaje, sino que posiblemente de abordaje por dos vías, tanto posterior como anterior. Entonces, tener en cuenta la existencia de este abordaje, estas alternativas terapéuticas y pues principalmente valorar bien a qué pacientes son a los que se puedan elegir como candidatos para este tipo de abordajes, yendo desde tanto una laminoplastía o una laminectomía, lo que ustedes quieran, dependiendo de la cuestión global, de cómo se encuentra el balance sagital global, de cómo vamos a alterar o cómo vamos a afectar el resto de la economía de la columna vertebral y también pues tratando de ofrecerles la mayor ventaja a estos pacientes. Entonces, pues eso sería prácticamente todo de Lática. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, mientras esperamos que hayan preguntas en el chat o solicitudes de participación, me parece que ha sido una revisión exhaustiva, buena. A mí también me gusta hacer ese tipo de revisiones en este tipo de abordajes. Los casos que ha mostrado son claramente de abordaje posterior, pero donde existe la zona gris es en esos casos de mielopatía cervical multinivel, por ejemplo, en donde se pueden hacer ambas vías. Y es ahí donde tendríamos que entrar un poquito en discusión. Veo que está el doctor Miguel Ángel Guerrero también, que es el médico que es encargado de asesorar esto. Reitero, los casos que han mostrado claramente son para vía posterior, pero en esta disyuntiva, por ejemplo, ¿qué hacen o cuál es la conducta en casos de pacientes con mielopatía cervical multinivel, de 4 niveles de hernias de disco, que opción uno, que tiene una lordosis normal, opción 2, que tiene una rectificación pero que no llega a cifosis, y opción 3, que ya tiene un proceso de deformidad con una cifosis? Pacientes con mielopatía, con cuadriparesia, que tienen 4 hernias de discos cervicales con esta diferencia en la alineación cervical. ¿Qué me pueden comentar? ¿Cuál es su toma de decisiones? ¿Cómo determinan si es anterior o posterior? Bueno, cuando tenemos un paciente con una mielopatía multinivel, pero que no tiene alteraciones en el balance sagital, la primera alternativa que tomamos nosotros es hacer una laminoplastía, tratar de hacer una descompresión por esa vía, sin sacrificar la estabilidad del segmento, pero también sin la necesidad de corregir a través de tornillos o barras. Llegamos a tener a un paciente que tiene este deterioro neurológico, pero necesita cierta corrección de la lordosis, entonces preferimos hacer la minectomía y tratar de corregir con barras y con tornillos, hacer ya una fusión posterior. Y en aquellos casos en los que tenemos ya un paciente con gran deformidad asociada al deterioro neurológico, bueno, pues nos vamos a la parte posterior con una laminectomía y tornillos, y de manera complementaria nos vamos a la vía anterior, generalmente haciendo corporectomía y teniendo un reemplazo del cuerpo con malla o con un espaciador. A grandes rasgos, los parámetros Ujú. que solemos tomar en estas tres variantes que nos pone doctor Duchen. Sí, importante los conceptos que usted menciona. Evidentemente ahora la charla está enfocada en el abordaje posterior y me parece que lo que plantea es interesante, pero
bueno, estamos en un área donde queremos aprender. Si usted tiene un paciente con una mielopatía múltiple, les reitero, 4 niveles, con discos, es un paciente joven, no estoy hablando de un anciano. ¿No cree que tendría una opción interesante también con la vía anterior? ¿En sus manos hace vía anterior con disectomía en 4 niveles? ¿O hasta cuándo es su límite? Generalmente, más de 4 niveles o más, eh, yo prefiero la vía posterior. Se me hace que es una forma de hacer una descompresión más amplia a través de un abordaje más directo. Eh, Tal vez 3 niveles todavía podríamos poner una disectomía y poner unas cajas bloqueadas, pero 4 o más, yo Ujú. prefiero la vía posterior. Sí, me parece un razonamiento interesante. Bueno, mi papel es de generar discusión y creo que hasta 3 disectomías continuas por vía anterior no hay ningún problema. Es un abordaje al que estamos habituados. Hoy con las cajas autoestables se logra. Conozco colegas que están haciendo hasta 4 niveles, algunos colegas en Brasil, creo que un colega en México también, pero y ahí estamos entrando en un abordaje bastante amplio, con mucha manipulación, que puede generar mucho edema, mayor disfonía, disfagia. Entonces creo que ese es un parámetro que también a mí me inclinaría hacia lo que usted menciona de ir por una vía posterior, una laminoplastia, laminectomía con fusión en caso de que haya una hipolordosis o una cifosis, a la que también se debe, para la deformidad con cifosis, agregar corpectomías. Entonces, me parece que ese concepto es muy importante, sobre todo para los jóvenes. Hay zonas grises, pero creo que en el abordaje posterior, y eso es lo que quería entrar en discusión, cuando son muchos niveles, es pues de utilidad. Pero vamos un poco más allá de solo laminoplastia, laminectomía. Si tenemos pacientes que tienen igual una mielopatía o una hernia de disco, ¿cuál es su experiencia en los abordajes endoscópicos cervicales posteriores? ¿Tiene alguna experiencia? Realmente no, no tengo experiencia en la cirugía endoscópica. Normalmente mis descompresiones son abiertas. Sin Ujú, embargo, he intercambiado algunas opiniones con algunos compañeros. Me dicen que incluso la posibilidad de hacer una descompresión más amplia se les facilita con respecto a los espacios lumbares, mayor facilidad para este, poner los tubos y la visión, pero en lo personal, doctor, no, yo no tengo experiencia con el manejo endoscópico de la descompresión cervical. ¿Alguien del panel tiene experiencia en descompresión posterior en casos de mielopatía, por ejemplo, un abordaje over the top? Traigo esto a colación, bueno, parece que usted, doctor Sosa, creo que hace biportales, ¿hace cervicales? Sí, Doc, sí, estaba nada más esperando a ver si alguien Ujú, más por ahí comentaban. Mire, sí, yo para una osificación de flavum sí he hecho, pero yo la realidad, que me disculpen mis amigos, yo defiendo mucho hasta el momento el ACDF, mucho. El ACDF, si usted comenta ahorita, comentó una hernia de disco y la hernia de ujú. disco es anterior. Digo, si tú te vas a ir por atrás y la vas a quitar, que también se hace con un poco más de riesgo, se puede. Pero el ACDF, recordemos que tiene dos virtudes muy importantes. Una, que es la descompresión directa, y otra que es la descompresión indirecta. Y beneficiamos mucho al cordón anterolateral, recordando la anatomía medular. Hacemos una descompresión posterior biportal. No estoy diciendo que sea una técnica inadecuada, no, claro que no, pero el tiempo nos va a decir. Se están haciendo ahorita Ujú. muchas, claro. Vamos a ver cómo nos va en unos 5 o 10 años, porque una cosa es que yo diga, es que le va súper bien a mi paciente y todo, y otra cosa es hacia dónde vamos en el futuro. En este caso, yo, si es una hernia anterior,
directamente entro por una CDF, descompresión directa e Ujú. indirecta. Si es una hipertrofia de flavum del ligamento amarillo posterior, sí, claro, ya sea por abordaje biportal o por abordaje tubular, muy buena opción. Y ahorita lo que comentaba la doctora, que bueno, ahorita lo seguimos discutiendo. Si alguien más tiene alguna experiencia con endoscopía, que es algo que está Sí, en crecimiento. sí, un comentario antes de que pueda tomar alguien la palabra sobre si hacen o no la técnica endoscópica. Uno, el gold estándar para problemas mielopáticos es la descompresión y tiene que ser una Ujú. descompresión amplia. O sea, no podemos hacer algo que no tenga esa parte muy importante que es el contenido y el continente. Entonces, si no tengo un buen continente, entonces el contenido se va a limitar de acuerdo a la capacidad de cada cirujano en particular. Si lo puedo hacer por vía endoscópica, pero si Ujú. tienen esos dos criterios, la descompresión amplia y la estabilización, creo que es uno de los objetivos claros en pacientes que tienen mielopatía espondilótica o si traen un NURI 4 o un NURI 5 o un YOA 8 o un YOA 6. Pero si es un problema que no sea mielopático, entonces sí ya puedo tener una opción. Si la hago vía endoscópica, si la hago vía tubular o si la hago abierta. Ahora, las técnicas de laminoplastías, como ya están descritas, y sobre Ujú. todo las Hirabayashi o las que hacen resección amplia del arco posterior con la colocación de tornillos facetarios con las barras, perdón, para darle lordosis. Aquí ya viene la experiencia de cada cirujano en particular. Generalmente cuando yo tengo arriba de 4 niveles, también tengo Ujú. que ver su NURIC, tengo que ver su YOA y la otra que es muy importante, las enfermedades crónico-degenerativas. La morbimortalidad aumenta por la vía anterior y la vía posterior para pacientes mielopáticos, como les decía, de acuerdo a los núricos, los YOA, aquí voy a decidir si le hago la técnica, por ejemplo, la Open the Door, ¿no? Y la Open the Door o la Hirabayashi, la apertura Ujú. tiene que ir, como dice el artículo original, hasta 10 milímetros de apertura y dejar del lado contrario tu bisagra y tienes que utilizar placas o mini placas para sostener lo que levantó uno o hacer con sutura, con bicril, yo a veces lo hago con uno o hago las mini placas, pero sí el gold estándar para pacientes con problemas de tipo miolopático es la descompresión amplia y la estabilización, pero también una cosa muy importante que nos comentó la doctora Alejandra Pacheco y el doctor Miguel Ángel Guerrero, es que si no utilizamos los criterios del Ujú. balance sagital cervical con slope sacro, digo el slope de T1 con el T1, slope de, de T1 la, de solo. la lordosis cervical y la relación que existe entre el tilt torácico y la del esternón con la parte de la ceja para tener una mirada horizontal, nosotros podemos hacer una descompresión anterior, pero el paciente lo tenemos con una deformidad. Entonces, si no utilizamos los otros criterios como los que nos presentó la doctora, el de Mm. James, o los criterios que nos mostró de los modificadores, aunado a los criterios de la SRS de Schwab. Entonces, para tener una columna armónica, se trate de cualquier patología de la columna cervical, nosotros tenemos que tener esa armonía o ese balance para tener la mirada horizontal. Entonces, si yo hago una cirugía por vía anterior, pero si no modifico el balance cervical, pues el paciente me puede quedar en sifos o me puede quedar muy hiperlordótica y entonces para la biomecánica de marcha, que ese es también de los objetivos que nosotros debemos de tener en este tipo de pacientes, pues no va de acuerdo. Entonces, nuestros criterios de antes y los Ujú. de hoy han ido cambiando poco a poco mientras se va haciendo la investigación biomecánica de la columna cervical. Si no entendemos biomecánica cervical,
y no tenemos los criterios para abordajes por vía anterior o vía posterior para pacientes mielopáticos, el pronóstico va a ser de acuerdo como haya uno seleccionado a cada uno de nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias. Solo un comentario respecto a lo que yo inicié. Evidentemente, la vía posterior, que es el tema ahora, está evolucionando y hay ya grupos quirúrgicos que están haciendo descompresiones posteriores endoscópicas con un abordaje over the top muy parecido al abordaje que hacemos over the top para el canal estrecho lumbar. Evidentemente, eso requiere habilidad, requiere bastante entrenamiento, pero es una opción que parece que está siendo válida y está teniendo resultados interesantes. Obviamente, estamos en un periodo en que se está aplicando y no tenemos seguimientos a largo plazo, pero es una opción bastante interesante que quizás en 5 años, cuando volvamos a reunirnos, digamos, bueno, ya es un armamentario más en nuestra terapéutica. Pero volviendo a este abordaje posterior, quisiera preguntarle a la doctora Eva, en la revisión que ha hecho, eh, cualquier técnica quirúrgica tiene riesgos y tiene posibles complicaciones. Eh, Respecto a una que es bastante frecuente, y luego el doctor Miguel Ángel Guerrero puede complementar, ¿cuál es la experiencia de la paresia de C5? ¿Cuál es su origen, su explicación y cómo la previenen, la paresia de C5 en abordajes posteriores cervicales? Bueno, pues como comenta, cada uno de los abordajes pues tiene diferentes riesgos, tiene diferentes ventajas y desventajas, que precisamente era prácticamente de lo que estábamos hablando. Y pese a que en la vía de abordaje posterior pues se habla de un poco de menos estructuras que nosotros podemos lesionar, sí existen una cantidad elevada de casos reportados de paresia de C5, pero bueno, en los artículos que yo tuve oportunidad de revisar, lo refieren o lo relacionan un poquito más con respecto a la experiencia del cirujano, ya que muchas veces por el origen o por el trayecto, no, en ocasiones no se alcanza como a digamos, a percibir o no se alcanza a proteger de manera adecuada si no se está familiarizado con el abordaje y muchas veces por eso es por lo que pueda ocasionar algún problema de ese tipo, pero lo relacionan un poquito más con la destreza del cirujano y la curva de aprendizaje del abordaje. Doctor Guerrero, ¿cuál es su forma de prevenir este problema? Pues siempre buscamos tener una disección cuidadosa, sobre todo yéndonos hacia la zona lateral, sobre todo cuando vamos a hacer la apertura de la bisagra, ir con cuidado con la Kerrison, ir con cuidado con la fresa. Eh, Hemos tenido eh, la fortuna de no tener alguna lesión ahí importante, aunque la literatura describe que la parálisis de C5 puede ser de las complicaciones postoperatorias más frecuentes, aunque no quiere decir que suceda en un gran número de pacientes. Y Ujú. pues bueno, afortunadamente han sido alteraciones transitorias, ¿no? Para buena fortuna no hemos tenido ahí gran dificultad con esa cuestión. Bueno, evidentemente, afortunadamente, las complicaciones no son frecuentes, pero la paresia de C5 hay mucha discusión, pero muchos hablan de la dirección, del tamaño y de que es más corta que otras raíces. Y una forma de prevención es hacer una foraminotomía para que no tengamos esa posibilidad. Entonces, cuando se hace un abordaje que incluye C5, habitualmente hago una foraminotomía y también la incidencia ha sido baja, pero vamos a aprender un poco más. Se ha mencionado a la laminoplastia, que es una técnica realmente bastante frecuente. Le quería preguntar a Alejandra y luego al doctor Guerrero, ¿cuáles son los límites? Es decir, ¿se puede hacer una laminoplastia desde C2 hasta T8 si uno quiere, pero
Anatómicamente y por la fisiología cervical, ¿cuáles son los límites recomendados habitualmente para hacer una laminoplastia? O sea, ¿de dónde a dónde es recomendable hacer? ¿Qué niveles son los que tendrían menos posibilidades de complicaciones en una laminoplastia? Solemos hacer laminoplastías a partir de C3 a 6 a C6, que son como los niveles estadísticamente más afectados. Principalmente 4, 5, 6 son los niveles en los que existe la mayor incidencia de compresión del cordón medular y son considerados niveles relativamente seguros. Intentar subir a C2 o bajar a C7, pues ya eh, generalmente nos da mayor posibilidad de generar inestabilidad a la columna cervical y en su defecto cuando te intervienen estos niveles, entonces preferimos hacer una laminectomía y ya utilizar tornillos y barras para la estabilidad. Es decir, no podemos sacrificar estabilidad por generar compresión, ¿no? Siempre vamos a preferir la descompresión y la laminoplastia, siempre y cuando no alteremos la estabilidad biomecánica del paciente. Por, Sí, a nivel de C2 y hacia C7, siempre vamos a preferir la laminectomía y tornillos. estoy completamente de acuerdo. En C2 se intenta no tomar porque ahí tiene anatómicamente muchas inserciones ligamentarias, entonces evidentemente se desestabiliza, así que C2 preferentemente no. Y cuando se llega a C7, el dolor cervical axial realmente es bastante frecuente, precisamente también por las inserciones, la parte muscular. Estoy de acuerdo con el doctor Miguel Ángel que lo ideal es tomar de C6, digo de C3 a C6 y la mayoría de los casos solamente comprometen C4 a C6. Entonces, ese es un tip, algo para sobre todo los jóvenes, que cuando hay que abarcar demasiados niveles, ya tomar C2, C7, como ha dicho el doctor Guerrero, se recomienda ya pensar en instrumentación, fijación y artrodesis. Cuando es laminoplastia, intentar evitar siempre que se pueda C2 y C7, y Sí. es algo muy importante. Y ese es perdón, Doc, es de suma Claro. importancia y creo que el recalcarlo es importantísimo para este tipo de sesiones, porque con ahorita ya comentan de C2 y ustedes C7, e incluso en ocasiones quitan, bueno, cuando es necesario, pues se tiene que hacer, pero tratar de defender la espinosa, ¿no? De C7. Defiéndanla, Ujú. defiéndanla los residentes, los fellow jóvenes, los cirujanos jóvenes, defiéndanlo. Recuerden que ahí se inserta el ligamento nucal, el romboides, ¿sí? El serrato, el esplenio, y eso te va a generar una inestabilidad si no has fusionado. La otra situación, como dice el maestro Duchenne, un dolor, pero mucho, muy diferente a que si no lo tocaras. De verdad que es Ujú. un comentario, yo creo muy, muy bueno, maestro Duchenne. Sí, sí, bueno, la Sí, vida nos ha enseñado eso. Sí, siga Alejandra. de hecho, pues precisamente es uno de los puntos importantes. O sea, de hecho, en la bibliografía como comenta el doctor Sosa, refieren que hay mucho cambio en el pronóstico cuando se llega hasta C7 en cuanto al Ujú, dolor postoperatorio, llegando a ujú, ser pacientes que en ocasiones necesitan manejo por medicina del dolor y otras cosas cuando se llega a afectar a C7 que cuando no llegamos hasta ese nivel. Entonces, sí es una parte importante, inclusive, pues, o sea, considerarlo como parte del protocolo. Y yo en esta parte me gustaría, o bueno, estaría interesada en saber con respecto a lo que platicábamos de esos parámetros que pues se tienen que contemplar para decidir si a un paciente se le hace abordaje anterior, posterior, los modificadores que pues ahora están muy en boga por el valor pronóstico que tienen en los pacientes. ¿Qué tanto de eso, usted que pues a final de cuentas está en otro contexto, al final por compartirnos la ujú. experiencia que tiene al encontrarse en otro país, en otra región, qué tanto de eso se utiliza o qué tanto de eso se utiliza de manera cotidiana, los parámetros, los modificadores para decidir este tipo de abordajes en los pacientes que usted trata en su experiencia, Doc?
Bueno, yo analizo varios de los parámetros que tú has mostrado, el T1 Slope, la línea K, la línea espinosa posterior. Aquí en el sur de Latinoamérica hay un colega que es el doctor Fiore, un argentino, que es uno de los más grandes defensores de la laminoplastia y él nos habla de una cosa muy sencilla, que es la línea espinosa posterior, que se toma desde el segmento que está estenosado hasta el otro segmento y todo lo que queda por delante de esa línea es lo que tenemos que retirar, es decir, es el área que tomamos para hacer la laminoplastia. Es un parámetro bastante sencillo y práctico. Les recomiendo leer la línea de Fiori. Nosotros decimos la línea de Fiori, pero es la cervical, la espinosa posterior. Y por supuesto, todos los otros parámetros que usted ha mencionado. Hay algunas cosas que no estamos utilizando. Eso usted nuevo que ha mostrado de ese tipo de columnas, la C, la T, la verdad no la hemos estado utilizando, pero yo creo que vamos a incorporar y la idea es aprender y eso es bueno ahora. Por eso le decía, ha hecho una excelente revisión previa y ya me ha pasado alguna vez que algún doctor dice, no, ¿para qué vas a revisar tanto balance sagital? Yo soy neurocirujano y a muchos neuros no nos gusta medir tanto, pero tienen utilidad. No es la panacea también, hay gente que es obsesiva de los balances, pero sí nos orientan. Precisamente si yo tengo un paciente que si le hago una laminoplastia se va a ir hacia adelante, entonces voy a empeorarle a un paciente. Entonces esos balances son muy importantes. Si el paciente tiene una buena lordosis, la laminoplastia está completamente indicada, pero si tiene una hipolordosis severa o una cifosis, pues no. Y yo he visto pacientes que teniendo cifosis o una columna recta específicamente les han hecho laminoplastia y no han resuelto absolutamente nada y lo único que han hecho es desestabilizar. Entonces, todos esos parámetros hay que intentar utilizarlos. Y quiero aprovechar, todavía creo que tenemos tiempo, una técnica muy antigua. La verdad, cuando yo aprendí, no es que soy un ancianito, pero me enseñaron a hacer laminectomías puras, sin fusión, sin fijación, absolutamente sin nada. Y la verdad vi desastres, porque los pacientes luego me buscaban, ¿no? De unos 5 o 6 años, doctor, usted me operó cuando era residente y ahora estoy con un desbalance. Pero la pregunta es muy importante. Una vez yo, en un debate parecido, bueno, me muní de mucha literatura desacreditando, entre comillas, la laminectomía y luego hubieron controversias. Y mi pregunta es bastante específica. ¿Alguno de ustedes utilizaría la laminectomía pura en algún tipo de casos? ¿Tiene todavía valor la laminectomía pura? ¿Alguien la haría en algún caso? A ver, déjeme contestarle la pregunta, doctor. Mire, yo tengo más de 25 años haciendo laminoplastías. Está proscrita la laminectomía amplia, a menos que tuviera alguna otra enfermedad como una, no sé, una espondilitis anquilosante. Tendríamos que Ujú, tomar los parámetros biomecánicos. Creo que una de las bases fundamentales para el manejo de pacientes con una enfermedad, si tocamos el tema mielopático, uno, determinar si tiene o no inestabilidad con estudios radiográficos simple, AP ujú, dinámicas, oblicuas, ver los estudios en resonancia para la calidad ósea o una densitometría, porque también estos pacientes tienen problemas de la mineralización del hueso. Entonces, ujú, en 25 años, cuando también me tocó ver de residente que empezaban a hacer laminectomías amplias, no se conocía o no se tenía esas bases científicas en relación a los principios biomecánicos de la columna, porque es un eje, es el que nos lleva a todos lados, es el que nos mantiene la mirada horizontal y esa fue la forma en que se adaptó el primate a tener una mirada horizontal para adaptarnos al medio. Si no teníamos esa característica, lo más probable es que no íbamos a sobrevivir con otras especies más, con mayor peso y más felinos, ¿no? Que nosotros como depredadores. Entonces, ujú, las laminoplastías las empezamos a hacer y no sé si muchos de ustedes conozcan la técnica, pero hay que hacer una ranura del lado contralateral donde se va a hacer la laminoplastía y con los dos pulgares, una vez que tú trabajas
C3 a C6 con tus 2 pulgares al mismo tiempo. Una vez que tienes hecha la ranura, le vas dando la suficientemente fuerza para vencer la resistencia entre el ligamento longitudinal, el interespinoso y el supraespinoso, y escuchar eso que era bonito cuando se escuchaba así, crack, ¿no? O sea, me hacía la apertura y ahí agarraba las suturas de Vicryl en aquel tiempo. Ahora ya utilizamos placas, y del lado de la bisagra hacíamos la artrodesis, la fusión, y un collarín por 10 a 12 semanas, y ver la calidad de fusión que haya tenido esta laminoplastía. La hemos hecho muchas veces, la seguimos haciendo. Yo soy defensor de la laminoplastía, y estos pacientes han mejorado. Traté de hacer la 360, que también por ahí hubo Ujú. otros criterios, donde hacíamos laminoplastías, pero también hacíamos la vía anterior en un solo tiempo quirúrgico. Pero creo que lo que era el NURIC y el YOA, y si tenían pacientes mielomalasias, y clasificando estos criterios, aquí ya determinábamos si valía la pena nada más hacer la pura laminoplastía, lo que yo les decía, el contenido y el continente, o bien ir por la vía anterior o la 360. Pero creo que hoy en día, para mí, la laminoplastía, y sobre todo la tipo Hirabayashi, a mí en lo personal le puedo decir una serie de casos, pero creo que nos han ido favoreciendo en este tipo de pacientes, y son mayores de 60 años, 70 años, 80 años, donde la calidad del hueso ya no nos permiten estabilizar o poner constructos cortos o largos, porque podemos tener aflojamiento de los implantes. Y eso es lo que hemos visto, que nos llegan así a la consulta, que son intervenidos quirúrgicamente, pero que ya tienen aflojamiento y tienen Ujú. deformidad por las laminectomías amplias. Gracias. Bueno, yo solamente quiero hacer una acotación. Evidentemente, hacer laminectomías amplias de varios niveles, pues no, ya no están indicadas. Ahora, me ha tocado pocos casos de pacientes que tienen hipertrofia del ligamento amarillo, específicamente en un segmento, sin inestabilidad. Pacientes, estoy hablando de 70, 80 años, y hemos hecho laminectomía de 2 niveles, pero sin afectar facetas, y no hemos tenido problemas. No es que hoy digo que hay que hacer laminectomías puras, no. Cuando hay varios niveles hay que hacer laminectomía con fusión, pero como en medicina no todo es absoluto. Puede haber casos específicos muy bien seleccionados en los que se puede tener la posibilidad de hacer laminectomía con incisiones pequeñas, incluso abordajes básicamente tubulares, que nos permiten hacer ese tipo de abordaje. Algo que me ha parecido muy bueno, doctora Eva, ha sido que usted ha hecho énfasis en el posicionamiento. En el posicionamiento del paciente cuando se hace cirugía cervical posterior, usted ha mostrado claramente la utilidad y la pertinencia del uso del cabezal de Menfield, pero por lo menos en mi realidad no siempre tenemos todos esa posibilidad. Y quiero hacer un refuerzo a lo que usted ha dicho, cómo se tiene que posicionar al paciente, cuáles son los ángulos. Y algo que a veces no tomamos en cuenta es que cuando el paciente está en decúbito, además de cuidar el cuello, además de cuidar la cabeza, tenemos que entender que si está en posición prona, ese paciente con una cirugía muy prolongada puede tener cambios en la presión intraocular, incluso generar isquemia, o a veces se tracciona mucho los hombros. Yo he visto, obviamente, a veces se estiran los hombros hacia atrás, y a veces se hace en exceso y se generan lesiones del plexo braquial. Yo he visto pacientes que han venido con esa lesión, y muchas veces he visto también que se han colocado los brazos directamente encima de la mesa sin tener ahí una silicona u otro elemento, y han generado lesiones incluso del nervio radial y o del peroneo. Entonces, algo importante, antes incluso de poner el bisturí en la piel del paciente, es asegurarse de que no exista ningún factor que vaya a agravar la situación del paciente, y ese es un papel importante de los residentes y de quienes están en formación, pero también del propio médico, porque tenemos la obligación de verificar que el posicionamiento no le genere problemas al paciente. Ya reitero, yo he tenido alguna vez
a un colega que, bueno, hizo la antisepsia con alcohol yodado, no le pusieron los protectores oculares al paciente y el alcohol llegó a la córnea y sensiblemente tuvo una lesión irritativa, el paciente tuvo una opacidad corneal, tuvimos que, bueno, llevar al paciente a oftalmología, etcétera, etcétera. O sea, es un problema que no deberíamos tener por no tomar en cuenta adecuados parámetros, como mostró la doctora Alejandra. El posicionamiento, además de saber cuándo hay que operar, cómo y por qué vía, es un paso que no debemos soslayar y me parece que es importante recalcar porque lo hizo muy bien usted con su presentación. No sé si hay alguna duda más, algún comentario. Este es un tema con el que podríamos debatir durante horas enteras, porque es lo que nos apasiona. No sé, doctor Guzmán, doctor Sosa, si tienen algo más que comentar, algo más que quieran que revisemos, porque entiendo que vamos a hablar de laminoplastia específicamente en otro webinar, ¿cierto? No, yo absolutamente, solamente felicitar a la doctora y al doctor Guerrero, a ambos por excelente coordinación del tema. La realidad es de que todos los días se aprende mucho y muy, muy buena clase. Yo, la verdad, muy, muy buena clase. Los felicito. Muchas gracias. Igualmente, mis felicitaciones para Miguel Ángel Guerrero. Creo que él, como cirujano de columna, tengo la oportunidad de conocerlo de años. Hemos operado juntos y he visto su habilidad, su destreza y sobre todo para enseñar, ¿no? Creo que él también es un formador académico. Ha proyectado mucho a la doctora Eva Alejandra Pacheco. Ella ha seguido los pasos de esa corriente educativa que tiene el doctor Miguel Ángel Guerrero y pues los felicito, la verdad, están haciendo un buen trabajo allá en su hospital y también en la medicina privada, ¿no? Creo que lo que están haciendo se basa en los criterios actuales, se basa en la literatura, en la biomecánica, en la parte de la fisiopatología de las enfermedades mielopáticas y creo que lo que venga en relación a los resultados será proporcional a cómo ustedes planearon cada uno de sus pacientes. Muchas felicidades a los dos. Bueno, antes de pedirles que nos den unas palabras finales, quiero recordarles a todos que están invitados al Congreso Spine Webinar 100 que va a ser en Tijuana. Ya el 2 de abril está el taller precongreso, 3 y 4 de abril hay un congreso y el 5 de abril hay la ruta del vino del Valle de Guadalupe, así que no debemos perdernos. Yo estaré por ahí visitándolos allá en el norte, en Tijuana, y animarles a todos a que sean parte de esto. Pero bueno, muchas gracias. Yo quisiera primero que la doctora Alejandra nos dé unas palabras finales y luego el doctor Miguel Ángel Guerrero, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues primero, muchas gracias al doctor Sosa, al doctor Guzmán. Pues sabemos que, digo, este es un foro que ha ido creciendo conforme al tiempo y se les agradece mucho la oportunidad de poder participar en él. Muchas gracias por el apoyo y pues por la confianza de abrirnos un espacio para platicar un poquito de esto y por el asesoramiento, por tener tantas personalidades que en cada webinar tenemos gente que pues tiene muchísima experiencia, que tiene conocimiento muy amplio acerca de estos temas y pues realmente es de gran importancia para todos aquellos que estamos en formación. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y por el apoyo. Gracias. Doctor Guerrero, por favor. Doctor Duchen, pues yo quiero agradecerle esta noche el haber dirigido y orientado esta plática. Sin duda, siempre es importante conocer otros puntos de vista y poder platicar al respecto de las diferencias, porque es, creo, de lo que más enseñanza nos va dejando. Eh, Muchas gracias al doctor Sosa por darnos esta oportunidad, por dejarnos ser parte de este webinar. A mi maestro Guzmán, muchas gracias por todas las enseñanzas y todo el apoyo de siempre. Siempre es un placer escucharlo y operar con usted. Y sobre todo quiero felicitar a Alejandra. Creo que ha dejado bien sentadas las bases eh, de las pláticas que vamos a tener próximamente. Quiero felicitarlo porque se ve que estuvo
trabajando de manera ardua y lo ha reflejado en esta plática. Muchas gracias a todos. ¿Verdad? Entonces, Mirita. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Grande abrazo a todos acá desde Bolivia y a seguir aprendiendo y debatiendo sobre columna. Felicidades, doctora Eva. Realmente fue una excelente plática. Profesores, gracias por la confianza.